Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Alicia Acosta Franco, quien es abogada laboral. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias, Dora. Gracias, Valquiria, a sus órdenes. Gracias, licenciada. Qué gusto que nos acompañe en una emisión de Umbral. Nos gustaría platicar sobre todo ahorita con esta pandemia, digamos, uno de los sectores más golpeados o más dañados ha sido el sector de las mujeres. Nos gustaría saber, ustedes que llevan tanta asesoría laboral, qué tan real es que han quedado muchas desempleadas o cómo han sorteado esta pandemia en sí. Tu apreciación es correcta y en realidad la pandemia a todos nos ha golpeado y nos ha hecho perder de algún modo algo. Disminución de salarios, como ustedes saben, haciendo convenios. Y en el caso particular de las mujeres, se les ha complicado mucho la situación o se nos ha llegado a complicar por el tema de ser justamente madres, de hacerse cargo del hogar y además del trabajo, que son tareas que combinadas, como hemos visto, en un espacio que no es el adecuado para el trabajo, resulta ser complicado, ¿no? Los despidos han sido en general, no puedo decir que tengo un porcentaje más alto de mujeres o que en la práctica que ha sido más de mujeres que de hombres, ha sido como en términos generales, digo, normal, no sé, en promedio pandemia, ¿no? En el parámetro pandemia. Pero en general, los despidos que ocurren fuera de pandemia también en el tema de mujeres es casi siempre por motivo de embarazo. Eso es una realidad y bueno, es a lo que nos enfrentamos o se enfrentan la mayoría de las mujeres trabajadoras en México sobre todo. Claro. Pero también hay casos de violencia, ¿no, licenciada? De cualquier tipo, laboral, hostigamiento, de También. esta demanda, ¿no? Sí, es correcto. De acuerdo a la CONAPRED, de hecho, la mayoría de los casos de las quejas interpuestas por mujeres en temas de discriminación y demandas laborales es por tema de embarazo. Al final del día, podemos basarnos en lo que señala CONAPRED, pero sin dejar de tomar en cuenta que somos un país donde la denuncia no se hace. La gente se queda callada, tema de represalias, tema de temor. En un momento dado, por ejemplo, no solo en el embarazo, en el acoso sexual, en el trabajo y situaciones de violencia, como lo mencionaba Valquiria, ya son temas que muchas veces las mujeres prefieren quedarse calladas, ¿no? Claro, aquí hay algo que a mí me llama la atención. Se manejaba un porcentaje mayor al 40% de mujeres que quedaron sin empleo debido a que prefirieron cuidar a sus hijos, estarlos dirigiendo en cuestión de la educación, que regresar al empleo. Pero bueno, muchas veces fue injustificado este despido, ¿no? Sí, digo, es correcto. Ahí, como lo mencionas, Dora, hubo situaciones donde la mujer decidió porque su capacidad no alcanzaba, estaba viéndose obstruida entre el trabajo y la casa, eran muchas competencias en un solo espacio, pero como lo señalas, al ser un 40%, digo, no es entre de la decisión de la mujer de dejar el trabajo y los despidos. Yo te hablaba más de la situación como en particular en el despacho que se ha visto promedio, en particular lo que nosotros hemos visto. Y sobre la brecha salarial, licenciada, entre hombres y mujeres, porque siempre ha sido casi del 70%, inclusive en algunos funcionarios. Sí, totalmente. La brecha salarial es algo que debe de tomarse en cuenta por los gobiernos, que debe de tomarse en cuenta por la sociedad en general, porque muchas veces las mujeres sufrimos, hablando como género, discriminación desde el momento en que somos contratadas. Ahí empieza la brecha. Y la brecha para mí la define el hecho de poder concebir. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Te contratan y el empleador de entrada sabe
en algún momento, si eres una mujer en edad reproductiva, o si tienes una pareja, o puede ocurrir que te vas a embarazar, que vas a desear ser madre. Entonces, desde ese momento, te ponen en un puesto, te tienen las consideraciones, pero siempre con una nota también un poco de machismo. No quiero ponerme muy parcial en ese tema, pero sin duda en el país donde vivimos, y creo que en varios países del mundo, pero en este caso estoy hablando de México, el machismo sigue vigente hoy en día y es es parte de marcar esa brecha salarial, esa brecha de horarios, esa brecha de discriminación desde el momento de contratar a una mujer, como ya decía, porque tienen el temor o saben o presumen o asumen que en un momento va a poder dejar el trabajo. ¿Qué pasa también? De pronto la mujer toma su incapacidad un mes y medio antes, un mes y medio después, y los patrones muchas veces, inclusive los compañeros de trabajo, piensan, bueno, si regresa, en este caso el patrón, si regresa, va a pedir permisos, va a tener que cuidar a su hijo, ya no va a estar al 100%, tal vez trabaje media jornada, no estamos seguros de que rinda al 100%, y los compañeros en general, y sobre todo hombres, cuando se trata de más hombres y que tienen una mentalidad en ese sentido machista, pueden llegar a pensar también, nos van a repartir su trabajo porque ya se va temprano, no sé, hay como estas notas, pero alrededor de todo esto de la brecha salarial, de la brecha que existe entre el salario de hombres y mujeres y la contratación, creo que mucho parte de Valquiria, del hecho de poder concebir, como te decía, ¿no? Y un machismo que sigue muy arraigado en nuestra sociedad. Claro, aquí, licenciada, a mí me gustaría ¿qué consejo puede darle a las mujeres? Muchas ocasiones, cuando uno entra a trabajar, bueno, el salario que le ofrecen es el que usted acepta. Al paso de los meses uno se va dando cuenta que a los hombres del mismo nivel se les paga más. ¿Qué les puede aconsejar a estas trabajadoras sin necesidad de que metan demandas y demás, pero sí que sepan cuál es su derecho y cómo pueden ir armando el poderse defender en un momento dado? Totalmente. No estamos indefensas, digo, hablando del machismo y ahora en esta parte que tú mencionas, Dora, hemos ido también evolucionando. De hecho, existe ahora la Ley Olimpia, por ejemplo. Hay un proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que te voy a dar el nombre de la ministra, es Yasmín Esquivel Maza. Exacto. ¿Sí? En este criterio, justamente de mayo de 2019, el Consejo, y va para el Consejo, es que no puedes, es ilógico y no se puede tomar en cuenta para una defensa, en el caso de una demanda de una mujer embarazada, que una mujer en ese estado embarazada, que es cuando más necesita la seguridad social, recibir un sueldo y las prestaciones que le genera el estar ejerciendo sus labores en un trabajo, es ilógico que pudiera renunciar. ¿A qué voy? Es importante que las mujeres estemos actualizándonos, que estemos leyendo y saber qué es lo que nos puede en un momento beneficiar o ayudar en una situación donde nos puedan despedir del trabajo, ¿no? Es importante esa orientación y saber bien que existimos abogados que podemos ayudarlas, pero en este caso con su proceso. Nosotros en el despacho, con todo gusto, nos ponemos a sus órdenes. La página, si me permiten, es www.croy.com.mx y ahí nos pueden encontrar también. Entonces, mi consejo sería eso, exigir también tus derechos, tienes que exigirlos desde que estás en el trabajo, es decir, esto es lo que hago, esta es la remuneración que me corresponde, ¿no? Uh-huh. Sin meterte en el tema de es hombre, es mujer, porque de acuerdo al convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, a trabajo igual, remuneración igual, ¿no? También es una garantía individual en nuestra constitución política. Digo, partiendo desde que los hombres y las mujeres somos iguales para el Estado, ¿no? Y tenemos el derecho
de recibir la misma remuneración por un trabajo igual. Claro. Licenciada, y por ejemplo, en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿qué tanta prioridad se le da a los casos de demandas de mujeres, en este caso por embarazo, como usted lo mencionaba, a comparación de otras demandas laborales? Claro. En este caso, Valquiria, por ejemplo, ya metiéndome a la reforma laboral y a partir de la creación de los nuevos tribunales laborales, el nuevo procedimiento señala que primero se tiene que agotar una conciliación en el centro de conciliación. En los casos como de este tipo, con una sensibilidad... 8 en punto. Hablando de discriminación, mujeres embarazadas, este caso de despido, no está obligada la trabajadora a agotar esa conciliación. ¿Por qué? Porque se trata de un caso de discriminación, un caso particular donde está el juzgador en este caso tomando en cuenta y dándole esa preferencia, ¿no? O dándole esa vía un poco más rápida, porque obviamente tienen que tomar en cuenta que está embarazada, necesidad de dinero, hay que acelerar el procedimiento en esos casos. Digo, esto ya hablándote de tribunales. Claro. Contemplado, derivado de la práctica que se ha venido viendo en las juntas de conciliación, y creo que estamos evolucionando también. Claro, ahorita que habla usted de evolución, el poder incorporar ya a las trabajadoras del hogar al seguro social, a respetar sus derechos, ¿qué opinión le merece? Es un avance y sin duda, como lo decíamos, la palabra evolución viene perfecto porque al final es un rubro muy desprotegido. Las trabajadoras del hogar trabajan 20 años, 30 años en una casa, no tienen después derecho a una pensión porque te pagaban a la semana, porque enfermabas y te pagaban el médico, entonces realmente están en una situación de desventaja. Así que es una evolución sin duda que puedan tener acceso a la seguridad social y que en este caso puedan acceder posterior al término de su edad laboral, cuando ya no tienes la fuerza, cuando ya no te van a emplear y sobre todo en ese trabajo que te exige físicamente, digo, estar de empleada, de trabajadora del hogar, es muy importante esa parte y es una evolución, como bien señalas, en ese tipo de trabajos. ¿Y cómo ve usted los contratos de trabajo que se tienen que realizar con este sector en particular a los que se refiere mi compañera Dora, de trabajadoras del hogar? Un contrato de trabajo siempre es bilateral. ¿A qué voy? O sea, es lo más adecuado para entrar a la regulación con este tipo de trabajos, porque no solo está señalando los derechos que tiene el patrón, sino también los derechos que tiene la trabajadora. Le está estableciendo un horario, una jornada, una remuneración de tanto a cuanto en, no sé, en un periodo determinado. Entonces, establecer las reglas para este trabajo en particular, igual, era ya necesario y creo que es un buen momento que va aparejado con el alta del IMSS y hacer los contratos en protección para ambas partes, pero sobre todo para ellos, que ellas, ¿no? Las trabajadoras que son del hogar, que son un sector vulnerable. Claro, en este caso ustedes pueden asesorarlas para los contratos, sobre todo, porque son personas que muchas veces no tienen ni la menor idea de lo que es el derecho ni qué es lo que pueden pedir. ¿Ustedes también pueden asesorarlas para esos contratos? Claro, con todo gusto, Dora. Estamos a sus órdenes y podemos asesorarlas también. Bien. Licenciada, pero este sector aún todavía es vulnerable en el aspecto de que no se tiene a bien cómo se van a manejar estos contratos, ¿no? En el aspecto patronal y todavía no hay más bien todavía hay lagunas que impiden, ¿no? Este tipo de subcontratación. ¿Cómo le pueden hacer ahora las trabajadoras del hogar? Porque además ya se está estableciendo como ley.
Sí, bueno, al final del día es algo que todavía está cuajándose, como bien lo señalas. Lo importante es, digo, como un trabajo que al final del día, los que ya tenemos establecidos a la fecha con los trabajos que vienes haciendo normal como prestador de servicios, bueno, prestador de servicios o como profesionista, tendríamos que checar cada caso particular, pero basándonos en la ley, digo, siempre en tendencia de apoyar a la trabajadora, ¿no? Que se vea beneficiada con esto, pero bueno, sí nos falta, realmente nos falta avanzar todavía en ese tema. Bien, licenciada, me gustaría que usted les diera algún mensaje, no nada más a las mujeres, a todos los trabajadores, para que defiendan sus derechos, para que no sea necesario llegar a un pleito, simplemente ir ajustando las situaciones que se les vayan presentando. Claro, pues yo les diría en primer lugar, como lo mencionaba hace un momento, saber el valor de tu trabajo. En primer lugar, tienes que saber el valor de tu trabajo, independientemente del género, de la preferencia sexual, de la religión que tengas. Esto hablando para trabajadores en general. Tú tienes el derecho de, si haces desempeñas el mismo trabajo que otra persona, no importa la distinción, no hay distinción. Tienes que exigir el pago por ese trabajo y exigir tus derechos también. Siempre estar atento a si tienes el derecho, si haces un trabajo de más, si trabajaste tiempo extra, digo, la propia ley lo dice, hay jurisprudencia y puedes exigir el pago del tiempo que trabajas de más, así como de todas las actividades que tienes encomendadas, ¿no? Sabemos que como trabajadores tenemos una gran responsabilidad cada uno en lo que hacemos y con base en esa responsabilidad tiene que haber una remuneración también, con base en las horas que te sujetas al patrón, que estás subordinado a sus órdenes, tiene que haber una remuneración equitativa. Entonces, mi consejo es pedir las cosas, ¿no? No exigir, no tiene que haber un reclamo como tal, tenemos que pedirlas de la mejor manera, solicitar al empleador y en un momento dado también existimos los abogados y si no se da y si no hay un punto de encuentro, nosotros con todo gusto estamos para ayudarlos. Bien. Licenciada, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, pero agradecemos su presencia. Muchas gracias, Valquiriadora, a sus órdenes. Un gusto. Al contrario, muchas gracias por su participación y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas solo nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado con nosotros. Hasta la próxima, licenciada, hasta la próxima. Doris. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Bye, bye.